Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Es el concepto bíblico de la relación sexual dentro del matrimonio. Y eso es bien importante porque nosotros venimos, al menos en mi persona, como estaba diciendo, fui formado, pero en mi formación era muy, muy raro que mis padres me tomaran, ¿verdad? Y tomaran un tiempo y trataran de explicarme a mí acerca de la sexualidad, porque para mis padres, aunque no soy muy mayor, pero para ellos era un poco delicado hablar de sexualidad. Y ya me quiero imaginar cómo era para algunos de ustedes en sus tiempos que sus padres les llamaran y vamos a hablar sobre sexualidad. O sea, que era como algo, un pecado, y así se ha mirado por mucho tiempo de que hablar de sexualidad es algo peligroso, algo grave, pero realmente, hermanos, que estamos viviendo un tiempo muy difícil donde la sociedad está torciendo todo. Entonces es importante, ¿verdad?, a tomar un tiempo y hablar con nuestros hijos, aunque me he salido un poquito, pero vamos a ir al principio y vamos a mirar quién estableció todas estas cosas y por qué tenemos que hablar de la sexualidad. Es un tema muy importante del cual no se toca muchas veces, ni en la iglesia, no mucho, menos en el hogar, porque a veces no tenemos la preparación para hacerlo. Pero vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, podemos mirar que Dios estableció, o al principio hizo a un hombre y a una mujer. Y les dijo: multiplíquense, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para tener más personas? Multiplicarse, tener una relación sexual, como estamos mirando aquí en nuestra lección que vamos a empezar. Pero como estamos hablando, cuando pronunciamos simplemente la palabra sexualidad, ya empezamos como, ¿qué vamos a decir o qué vamos a hablar? Y para algunos es como hasta vergonzoso expresar esa palabra, pero no debería ser así, porque Dios estableció, y si ustedes pueden mirar ahí, en sus hojas, hay un versículo clave, ¿verdad?, al principio, y es Hebreos 13:4. Y dice: hermoso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, quiere decir, hermoso sea en todos el matrimonio, lo que quiere decir que eso es algo bueno. Entonces, vamos a ir al capítulo 2, versículo 18, dice así. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces es interesante que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da un trabajo para empezar a poner nombres a todos los animales y empezar a mirar que todos tienen una pareja. Y creo que ahí como que expone a Adán a que él sienta una necesidad. ¿Y cuál es esta necesidad? Bueno, que todos tienen su parejita, pero yo no tengo mi pareja, ¿verdad? Entonces, al principio miramos de la creación que Dios dice: y Dios hizo la luz, y fue ¿qué? Y Dios hizo los peces,
y Dios hizo esto y todo fue como bueno y bueno en gran manera. Pero miramos también que en el capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová, no es bueno. Si algo declaró Dios es que no era bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. Entonces, si Dios declara que no es bueno, es porque Dios nos hizo y nos conoce y sabe las tendencias que tenemos y las necesidades, ¿no? Como usted tiene un carro, usted usa ese carro y ese carro va a tener unas necesidades. ¿Y cuáles? Pues un cambio de llantas, un cambio de bujías, un cambio de no sé qué y muchas otras cosas que tienen necesidad, ¿no? Tienen que ponerle gasolina porque si no ese carro no va a funcionar. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo tan intelectual para que pudiera dar nombre a todos los animales, pero con una necesidad. Y esa necesidad era su pareja. Y Dios lo declara, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces es interesante notar aquí que no es que alguien dijo que no es bueno que el hombre esté solo, sino que Dios mismo dice, no es bueno. Entonces, en su lección ahí, podemos pasar al ¿verdad? El primer punto dice que el sexo fue instituido por Dios. Entonces, cuando Dios dice al hombre, les bendijo en el capítulo 1, versículo 28, y les dijo, multiplíquense, ¿verdad? Entonces van a tener que practicar esto para poder procrearse, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿quién instituyó la relación sexual en el matrimonio? Dios, en el matrimonio, ¿verdad? No antes de. Y entonces tenemos que tener eso bien en mente. Entonces, principios tienen su lección, principios generales que enseña la Biblia acerca de la sexualidad. Bueno, como dije, Dios instituyó el matrimonio y la relación sexual en el huerto del Edén también, como lo acabamos de leer, antes de la caída del hombre, como ya leímos en el versículo 18 y versículo 21 y 25, de ahí mismo del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Vamos a leer hasta el 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, la mujer fue traída al hombre como ayuda idónea. Mire, imagínese a Adán cuando Dios le muestra a su mujer, a su esposa. Aquí yo puedo mirar como con una sorpresa, contento, cuando él dice, y dijo Adán, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos. Sí, esto es mi propiedad ya, lo acepto. Esto es parte de mí. Y entonces tenemos que entender también, en Génesis 1:31, dice ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Yo quisiera preguntar algo, aunque no necesariamente necesitas contestar. ¿Cómo te sientes tú en tu familia cuando tienes que hablar con tus hijos acerca de la sexualidad? Como capacitado. ¿Con qué capacidad te sientes? Puede ser que tú tengas un poco de temor a la hora por no saber cómo hacerlo, pero es bien importante conocer estos principios para que tú puedas hablar a tus hijos acerca de la sexualidad. Porque en la escuela están enseñando la sexualidad erróneamente. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. ¿El diablo ha hecho algo bueno?
o ha hecho algo en algún tiempo? Nada. Nunca ha hecho nada. Pues aunque todo lo que Dios creó lo hizo bueno en gran manera, y el diablo no ha creado nada. Aunque el hombre dice, bueno, hay un chiste que me contaron ayer. Ayer es interesante en el funeral que alguien estaba hablando ahí, bueno, cuando estamos compartiendo un poco, y él dice que una vez un hombre dijo a Dios, yo también puedo ser un hombre, hacer un hombre o un ser humano. Puedo procrear un ser humano. Entonces, cuando está hablando así, no lo agarré muy bien porque ellos están hablando en inglés, pero lo que puede entender, que ellos están como diciendo esto. El hombre ante Dios está diciendo, tú hiciste un hombre, yo también lo puedo hacer. Y realmente que hoy en día, y eso salió porque hoy en día está pasando eso, que están, ¿verdad?, teniendo incubadoras y están haciendo seres humanos. Entonces, y dijo, tú como Dios puedes hacer un ser humano, hiciste al hombre, y yo como hombre también puedo ser un ser humano. Entonces, la respuesta de Dios en ese chiste es que dijo Dios, está bien, pero primero haz tu propia tierra. O sea, que nunca lo iba a hacer. ¿Verdad? O sea, realmente es que Dios ha hecho todo. Él lo ha formado, lo ha hecho, lo construyó, y solamente lo que hace es tomar lo que Él hizo para tratar de imitar, ¿verdad? Pero el diablo sí ha tomado muchas cosas que Dios hizo, bueno, que lo formó y lo ha corrompido. Y ahora el ser humano, corrompidos por el pecado, hemos corrompido algo que Dios ha hecho bueno en gran manera, y eso vamos a estar mirando más adelante. Entonces, ahí en su versículo, bueno, tenemos el inciso B, ¿verdad?, que dice propósitos de Dios en cuanto al sexo en el matrimonio. Y uno de los propósitos, como miramos en Génesis, es que la procreación, un propósito ahí en Génesis 1:27 al 28. Quisiera que alguien me busque Salmos 127 del 3 al 5. Muy bien. Ahora quiero que busquen Primera de Corintios capítulo 7, y ahí nos vamos a quedar un momento, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 7. Ahí ya nos vamos a quedar un momentito más. Entonces, es interesante que Dios, lo que hice, como dije yo al principio, Él constituyó la relación sexual dentro del matrimonio para procrearnos, para multiplicarnos. Y es bueno tener hijos. Y si podemos tener muchos, es mucho bueno, pero algunos ya no podemos tener o no queremos tener, ¿verdad? Por causa de que no podemos darles una buena educación, y tenemos que pensar más en el futuro de ellos, y empezamos a pensar en muchas cosas, y por ahí se dice que pensamos tanto en el futuro y no vivimos ni el presente, y no sabemos si vamos a vivir el futuro tampoco. ¿No? Entonces pensamos tanto, no, porque esto y para el futuro. Entonces no vivimos el presente, y a lo mejor tampoco vamos a vivir el futuro. Entonces, realmente que el futuro, hermanos, se está viviendo de la mano de Dios. Entonces, llegamos ahí en Primera de Corintios 7 del 2 al 5, y mire lo que dice aquí. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Entonces aquí está dando un consejo. A causa de, porque como Dios nos formó, y como la hermana mencionó hace un momento, el hombre, ¿ok? Y quiero enfatizar esto, el hombre, mire hermano, no sé cómo hemos sido creados, bueno, sí sé, pero Dios sabe más realmente cómo nos formó, cómo nos hizo, pero pareciera ser que el hombre tiene antenas parabólicas, ¿ok? Y los hombres no me dejarán mentir, bueno, si eres hombre, ¿verdad? Si eres hombre, que muchas veces sin pensarlo, ¿no? Como que automáticamente detectas algo. Ahora, y como Dios nos conoce, cómo nos formó. Ahora, yo cuando hablo con mis hijos acerca de la sexualidad,
Yo le digo, porque nadie a mí cuando yo fui pequeño me habló de la sexualidad y puedes cometer muchos errores porque no tuviste una educación sexual. Miren, yo le digo a mis hijos, ¿tú sientes una tendencia como joven, atracción a una jovencita? Sí. Realmente mis hijos a veces dicen, no, pues es que, entonces cuando empiezan a tartamudear, yo digo, a ver. Entonces sientes atracción por un jovencito. Ah, no, ¿verdad? Bien asustados. Ok, ¿te atrae una jovencita? Sí. A ti te atrae un jovencito, porque mi hija ya va a ser 14 años. Entonces, pues sí les da un poco de temor y expresar con nosotros esas cosas. Pero yo digo, hijo, felicitaciones. ¡Qué bueno! Eso es natural, porque Dios nos hizo así. Ahora, no es el tiempo, es bueno eso, y esas pasiones que sentimos desordenadas, escucha bien, y esa atracción, esa pasión, mira, Dios nos da su palabra aquí para repelar todas esas cosas, ¿ok? O sea, sí estamos tentados, ¿verdad? Con esa tentación, pero la palabra de Dios nos dice, y agarra esa tentación, amárrala y tráelo a los pies de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces le dije, qué importante es conocer la palabra de Dios porque de esa manera podemos vencer esa tentación. No es malo esa tendencia, porque así somos formados. Entonces, por esa formación que Dios nos conoce, cómo nos formó, a qué como a qué nos acercamos más o nuestra tendencia es más hacia el sexo opuesto del hombre, ¿verdad? O más llamativo o somos atraídos por esas cosas. Y dice aquí en el versículo 2 de 1 Corintios 7, dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, para que no andes quemándote, como dice Pablo, mejor cásate, ¿verdad? Si tienes esta tendencia, si eres pues muy atraído por esas cosas, pues dice, cásate a causa de estas cosas. La fornicación, cada uno tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. Entonces, no es malo en sí la sexualidad, pero sí es mala la sexualidad cuando se practica fuera del matrimonio. Entonces, Dios lo hizo bueno, pero el diablo te dice, mira, no necesitas casarte. Tú puedes practicarlo sin casarte y puedes hacer todas estas cosas sin tener un compromiso, y es lo que pasa hoy en nuestros días. Entonces, si pudiera hacer una pregunta, yo preguntaría, ¿cuánta inmoralidad tenemos hoy en día? Bastante, hermanos. Se dice que las 3 partes de comerciales en televisión o todo lo que sale en televisión es inmoralidad sexual. Por ejemplo, te quieren vender un carro, ¿qué sale? Una muchacha bonita, ¿verdad? Bien vestida, no creo. Con poca ropa. ¿Por qué? Porque te llama la atención. Entonces te hace creer que tener ese carro, esa muchacha va a querer estar contigo. Y eso apela, escucha bien, eso apela a lo que a nosotros nos gusta como varones, ¿verdad? Y entonces eso apela a nuestra pecaminosidad. Entonces, quieren venderte X producto, muchas cosas lleva todo esto, ¿verdad? Jovencitas, atractivas y todo esto. Por eso es que nosotros decidimos en un tiempo muy temprano no tener un televisor, porque yo estaba escuchando por ahí, estaba leyendo, informándome un poco, y se dice que hace muchos años, en los, 1920, 1940, pues había ciertas reglas para pasar una película, ¿verdad? Que saliera en el cine o en la televisión. Si iba en contra de la vida, no era permitido. Si tenía palabras, escenas muy obscenas, tampoco era permitido pasar esa película. Pero hoy en día, no. Si no tiene esas cosas, no es permitido ponerla. Entonces, es interesante que nosotros somos seres humanos que nos adaptamos. Y no debería ser así. O sea, por ejemplo,
¿Cuántos de aquí no les gustaba el picante? A muchos, a algunos a lo mejor, ¿verdad? No comen o no comían. Pero una vez que pruebas algo picante, esto es lumbre. Pero ya después comes otro poquito, otro poquito. Hoy en día lo puedes comer sin ningún problema porque te adaptas y eso es lo que pasa. Yo podría preguntar, algunos de ustedes podrían responder porque yo podría preguntarte, ¿cómo sería un traje de baño en los 1920? En los 1000 no sé qué. Entonces usted diría, no, pues un traje de baño era como ahora traer este saco aquí, con las mangas hasta acá, los pantalones hasta abajo, un poco flojos, pero después fueron cortando, bueno, vamos cortándole aquí, vamos cortando aquí, vamos cortando aquí, y sin duda alguna que eso, entre más ibas quitando, te ibas de primero, pues no era muy aceptable, pero poco a poquito, ¿verdad? No tan rápido, porque de cambiar de un traje de baño de esos tiempos a cambiarlo a hoy en nuestros tiempos sería como un escándalo. Pero como nosotros somos seres humanos que nos adaptamos, entonces vamos quitando un poquito, vamos quitando otro poquito y bueno, hoy en día, pues yo no sé si es traje de baño o no es traje de baño, pero a lo que quiero llegar es que nosotros hemos corrompido, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, si alguien usaba cierta vestimenta, decía, eso es de locos. Yo he escuchado, ¿no? Por ahí algunos predicadores de muchos años que dicen que las personas que trabajaban en una caverna, en una cantina, en muchos años, vestían mejor que las mujeres hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible si una mujer de ese tipo podría vestir? Pero el problema es que nos hemos adaptado porque el diablo ha corrompido tanto la sexualidad y eso es algo bien importante dentro del matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque por medio de ese pecado, a lo cual el hombre es como más llamado, más jalado, ¿verdad? Puedo usar esa expresión. Es como atraído, como un imán, ¿verdad? Atrae a otro imán más pequeño. Eres atraído tanto a eso. Y a base de eso que Dios nos conoce, de cómo somos formados, las cosas que puso en nosotros, nuestras tendencias, ¿verdad? Y nuestra tendencia por el pecado, Él dice, cada uno tenga su propia esposa. Porque si hay un hombre que dice, yo no me siento, atraído por el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces ya estaríamos pensando. Pero cada uno dice, por todas estas cosas que hay, por la fornicación, el adulterio y todo eso, es necesario que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Ok? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hay un problema aquí porque muchas veces, mire, ¿verdad? A veces, ya sea el hombre o la mujer, casi más es el caso de las mujeres. Que si hay algún problema dentro del matrimonio, porque ya hemos estado mirando todo esto, pero hay problemas dentro de la familia, dentro del matrimonio, y lo primero que la mujer como no usa esta expresión, te voy a castigar, ¿verdad? Y nos hemos mirado en casos digo porque se ha dado el caso en otros lugares que he estado, de que muchas veces esto lleva o abre una puerta, escucha bien. Por eso es que nos da aquí el consejo, la palabra de Dios, no se niegue el uno al otro, sino que cumpla su deber. Así como el hombre se levanta y cumple con ir a trabajar y la mujer cumple con hacer sus quehaceres, asimismo la mujer cumpla con sus deberes conyugales dentro del matrimonio. Pero no sé si ha pasado que hay un problema en el matrimonio y la mujer lo primero que dice, no va a haber nada de nada. ¿Me entiende? Entonces esa es una puerta que abre la mujer al hombre, porque mire, yo por ejemplo en mi trabajo me relaciono con
personas clientes o clientas que son muy amables y muy liberales, ¿verdad? Entonces, imagínate que mi esposa es muy amable conmigo, demasiado y muy cuidadosa de todas las cosas que ella tiene que hacer. Pero imagínate que tienes una mujer que te trata mal y llegas a un lugar donde hay mujeres que te dicen, oh, mira tu cafecito, toma tu café. Ah, mira, compré una dona. Y tu mujer, como estás molesto, hubo un problema en el matrimonio, no hay nada de nada, porque así dicen algunas, y me ha tocado escuchar muchas veces esa expresión, te castigo con no estar juntos nosotros. No vamos a estar juntos. Y eso es muy malo porque eso es lo que el diablo está buscando. Que se abra una puerta para él poder entrar. Y es muy peligroso porque, te digo, hay personas que a un hombre, una mujer que no es una mujer y le lleva un café, le lleva esto, le lleva lo otro. Hermano, si como muchas veces el pastor aquí menciona, nosotros primero danos de comer. Y quien nos trata bien, ¿verdad? Si hay un trato bueno, creo que es el todo del hombre, como que, o sea, nos dejamos, o sea, realmente mi esposa me trata súper bien. Yo no necesito más. Pero cuando no hay ese trato y alguien que no es tu esposa te trata de esa manera, mira, no digo qué, pero se ha dado el problema o es un problema muy común dentro del mundo, no, dentro de la iglesia cristiana, que muchos han cometido adulterio por estas puertas que se abren dentro del matrimonio. Ya sea el hombre abre una puerta, no quiere tener nada con la mujer, o la mujer nada con su marido, y están abriendo puertas para que el diablo pueda entrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Hay mucho que se puede hablar ahí, pero versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Escucha bien, en uno, porque Dios al principio dijo, y se van a casar y serán una sola carne. Para que no os... Ahora, ¿por qué tenemos que estar unidos tanto en armonía, en amor, tanto en la sexualidad, en el matrimonio? Porque aquí dice, para que no sean tentados por el diablo, ¿no? No exactamente así, pero si lo puedes leer ahí, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿qué dice ahí? ¿Entienden? Entonces, si tú estás abriendo una puerta y no estás practicando lo que Dios hizo bueno, entonces estás abriendo puertas. Ahora, podría hablar mucho de esto, de que hay unos que practican más que otros, pero eso ya no entra aquí. No quiero hablar mucho de eso. Cada quien es independiente, pero lo que sí quiero decir es que aquí, escuche bien, tiene que haber un mutuo consentimiento. Ambos tienen que hablar, como por ejemplo, planificarlo. Se oye mal, ¿verdad? Pero tienes que planificar, por ejemplo, ¿sabes qué? Me voy a trabajar, regreso, ok. Pero vamos a planificar esta noche, ¿no? Se oye así como, ¿cómo vamos a planificar? No, es que de verdad, o sea, tenemos que planificarlo. Muchas veces no lo hacemos, nosotros lo planificamos a veces, y desde temprano yo ya me voy al trabajo y quiero regresar a mi casa pronto, a las 8 de la noche, pero pronto. Entonces, pero sí, realmente muchas veces planificamos muchas cosas, porque así como haces una agenda de trabajo, también tendrías que hacer, se oye como, este hermano está como exagerando, o está no sé qué, dónde está, pero tienes que planificar y también hacer una agenda, ¿no? Y ambos estar de acuerdo. Ahora, hay veces que no podemos estar juntos por
por muchas razones y alguna de las razones puede ser que muchas veces tienes que estar, no sé, a mí me pasa que muy pocas veces, pero hay veces que no sé si se va a escuchar bien, pero prefiero pasar un tiempo con Dios y cosas así, pero hay pocas veces, ¿no? Que prefiero algunas cosas como esas, pero realmente que Dios dice, tienes que hacer todas estas cosas porque eso es bueno y no tenemos que abrir una puerta, ¿ok? No abras puertas al diablo porque el diablo, una vez que entra, es muy difícil que lo saques, ¿no? Entonces aquí nos dice, a causa de todas estas cosas, por favor, hermana, no niegues a tu esposo, no te niegues a él. Y tú no eres dueña de tu propio cuerpo, ni el hombre es dueño de su propio cuerpo, sino ambos somos una sola persona. Y el pecado que aquí, la fornicación, el adulterio es muy grave, es porque cuando practicamos la sexualidad dentro del matrimonio o fuera venimos a ser una sola persona con la persona que tú practicas la sexualidad. O sea, si puedo usar una palabra, hay una fusión. Te haces una persona. Entonces, médicamente, yo no soy médico, pero bueno, te informas de que hay una conexión donde compartes infinidad de cosas en cuanto practicas la sexualidad o tienes sexo con una persona. Se comparten microbios y tantas cosas, ¿no? Entonces, infinidad de cosas, pero yo no soy un doctor para explicarte paso por paso, pero puedes informarte todo lo que practicas y por qué es que Dios dice, cada uno tenga su propia esposa, cada esposa tenga su propio marido y pueden practicar estas cosas, porque es bueno, es hermoso, si vamos a leer más adelante, fíjense el capítulo 6, versículo 18, dice esto así. Todas, ¿estoy bien? Sí, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado que hagamos, hermanos, fuera de nuestro cuerpo, pero la fornicación y el adulterio está dentro porque como acabo de decir, hay una fusión. Se comparten tantas cosas ahí. Entonces dice, pega contra su propio cuerpo. Y como cristianos tenemos que entender que el versículo 19 dice, o ignoráis, o no sabes, o eres ignorante de estas cosas, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No, tú no te perteneces a ti mismo. Si estamos casados, yo pertenezco a mi esposa me pertenece a mí, pero no solo eso, sino que vamos más allá. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que Dios recomienda, ¿verdad? Por medio de su palabra, no conocernos uno al otro. Y no solo, hermanos, no solo quiero decir que tener relaciones sexuales puedo usar la expresión hacer el amor, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, hacer el amor con mi esposa sin ni siquiera tener todas esas cosas. Desde que el trato que le doy, ¿verdad? Desde cómo hablo, me dirijo a ella y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, leía en un libro que dicen que el hombre es como un Ferrari y la esposa como una locomotora. Entonces, imagínate, ¿no? Un tren de carbón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay problemas por eso. Porque no somos, el hombre es como muy, ya, ahorita, y vámonos, rápido. Y no, esto no funciona así, entonces tendrías que leer algunos libros, tener que informarte. Pero hay muchas cosas, desde que tú cómo tratas a tu esposa, por ejemplo, algunos de nosotros voy a usar esta expresión, somos tan torpes como hombres, como varones, porque como dije, nadie nos ha instruido,
nos ha cultivado correctamente en el tema de la sexualidad. Y algunos queremos hacer simplemente satisfacer nuestra necesidad como un ser humano. Pero yo he leído algunas cosas, he escuchado a otros predicadores más mayores, mucho mayores, que muchas veces tú no necesariamente necesitas ni pedir cosas, solo necesitas hacerlas. Como por ejemplo, te vas en la mañana, te despides de tu esposa, dejas una nota, regresas con un ramo de flores, la das a ella, lo regalas, no sé, algo que le guste, pero para el hombre dice, qué curserías, porque eso yo también lo practiqué. Eso no es de hombres. Así se usa esa expresión. Eso no es de hombres. Entonces, pero al final de cuentas, el resultado de todas esas cosas es que tú no necesitas pedir nada. Las cosas se dan solas, pero necesitamos que hacer otras cosas antes de, ¿verdad? Y nosotros como hombres muchas veces somos tan torpes y no practicamos estas cosas porque no estamos en una relación tan buena con Dios. Porque mira, es tan interesante, cuando tú conoces a Dios, Dios formó a la mujer, Dios me formó a mí y nos da la sabiduría cómo llegarle a nuestra esposa o esposa a su esposo. Si la esposa le quiere sacar dinero a su esposo, pues solo le da bien de comer, ¿verdad? Le da bien de comer, la comida que más le gusta, después de que acaba de comer, ¿sabes qué me hace falta? Ya está, ¿verdad? Rápido, no hay pelea para pedir eso. Pero entonces el consejo que más nos da aquí es de que el sexo dentro del matrimonio es bueno, Dios lo diseñó y el propósito es no solo para procrearnos, sino para mantenernos alejados de la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Y tiene que haber algo mutuo siempre, ¿no? Y puro, tiene que ser puro, apropiado y agradable en ambas partes, ¿ok? En ambas partes. Entonces, en Hebreos 13:4, como leímos el versículo al principio, dice, honroso sea el matrimonio, ¿verdad? Honroso, que quiere decir algo precioso, algo estimado, honorable, algo costoso, algo que tiene un precio muy valioso. Es como una perla, algo bien valioso. Y yo te quiero preguntar para terminar esta pequeña sesión, ¿qué haces tú con un carro que pagaste infinidad, que es muy valioso para ti? ¿Qué haces? Lo cuidas, ¿verdad? Lo tienes en el garage, lo lavas, lo limpias, sus rines, todo le pones a las llantas, lo quieres que se mire impecable. Hermano, tu esposa es valiosa. Y no solo tu esposa, la relación sexual dentro del matrimonio, Hebreos dice, declara que es hermoso el matrimonio, es hermoso, ¿verdad? Es precioso, es valioso. Entonces, tenemos que cuidar todas esas áreas. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si tú cuidas tu carro, empieza a cuidar. Algunos dicen, no, es que necesito, pero a veces mi esposa no quiere. O la pregunta sería, ¿y qué estás haciendo tú para que quiera? ¿Verdad? Llega con una flor. ¿Cuántos de ustedes han regalado flores a su esposa? Sí, muy bien. Bueno, ¿cuántos de ustedes lo hicieron esta semana? Hermano, por favor, entonces ya me estás entendiendo a lo que quiero llegar. A eso quería llegar, eso. Entonces, saliendo de aquí, vete por unas flores. Pero hermanos, de verdad, son cosas que no practicamos. ¿Sabes por qué? Porque nadie nos ha enseñado y no nos han educado así. Nunca lo miramos en nuestro hogar donde nos formamos a la mejor. Entonces no pensamos así. Pero ahora como cristianos pues tenemos que verlo de esa manera. Y hermano, ¿quieres cosas? Trabaja por ello y vas a ver que ya no te va a decir que le duele la cabeza. Vamos a orar. Y en la próxima clase seguimos con este tema. La próxima clase estaremos hablando acerca de lo que Dios hizo y cómo el diablo lo ha pervertido en gran manera. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga,
¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.